de que estoy ahí, de que estoy. Espero que se escuche bien. Bueno, vamos a empezar a las 7, como dijimos, en punto, ¿sí? Voy a leer la segunda parte en la página 532 de mi libro. Yo tengo no sé qué será la misma editorial que tienen algunas de ustedes, así que voy a leer de es en la página 532, el de la Cueva del Zorro, la segunda parte. Dice así. Dijo Lord Lovat, mirándome con sus fríos ojos azules. Supe que te habías casado con una inglesa. Su tono dejó en claro que dicho acto confirmaba sus peores sospechas con respecto al nieto que nunca conoció. Alzó una ceja gris en mi dirección y transfirió su mirada de Lindsay a Jamie. Parece que no tienes más sensatez que tu padre. Vi que Jamie retorcía las manos resistiéndose el impulso de convertirlas en puños. Por lo menos no tuve necesidad de tomar esposa con violaciones o trampas, observó Jamie. Su abuelo gruñó imperturbable ante el insulto. Me pareció ver que fruncía el morro. Sí, pero no hiciste muy buen negocio, observó. Aunque por lo menos esta es menos costosa que esa ramera Mackenzie de la que se enamoró Graham. Si esta extranjera no te da nada, por lo menos su aspecto dice que te costó poco. Los ojos azules rasgados, tan parecidos a los de Jamie, recorrieron mi vestido manchado por el viaje, observando el doblez descosido, la costura deshecha y las manchas de barro de la falda. Pude percibir una fina vibración que recorría a Jamie, pero no sabía si era de ira o de risa. Gracias, dije, con una sonrisa amistosa. Tampoco como mucho, pero me vendría bien un poco de agua. Solo agua. No os molestéis por el... Esta vez la sonrisa le fue segura a Jamie. Sí, ya veo, dijo Lord Lovat. Enviaré una criada a vuestra alcoba y también jabón. Nos veremos en la biblioteca antes de la cena. Nieto, añadió mirando a Jamie. Volvió sobre sus talones y desapareció bajo la arcada. ¿Quiénes son los demás?, pregunté. Simón hijo, supongo, respondió Jamie, el heredero del viejo. Alguno que otro primo, tal vez, y alguno de los herradores, me imagino, a juzgar por los caballos que hay en el patio. Si Lovat está considerando unirse a los estuardos, sus herradores y arrendatarios tienen que opinar. ¿Has visto alguna vez un gusano en medio de las gallinas?, murmuró Jamie mientras atravesábamos el vestíbulo 1 hora después detrás de un sirviente. Ese soy yo, o mejor dicho, nosotros. Ahora quédate cerca de mí. Se habían congregado todas las ramas del clan Fraser. Cuando nos hicieron pasar a la biblioteca del castillo de Beaufort, encontramos a más de 20 hombres sentados. Jamie fue presentado formalmente y pronunció un discurso formal a favor de los estuardos, presentando los respetos del príncipe Carlos y del rey Jacobo a Lord Lovat y apelando a su ayuda. El anciano respondió brevemente y sin comprometerse. Una vez cumplidas las normas de etiqueta, fui presentada. La atmósfera se volvió un tanto más relajada. Varios caballeros se turnaron para intercambiar palabras de bienvenida conmigo, mientras Jamie conversaba con alguien llamado Graham, que parecía ser primo de Lord Lovat. Los herradores me miraron con cierta reserva, pero fueron corteses, con una excepción. El joven Simón, muy parecido a su padre en cuanto a su forma regordeta, pero casi 50 años más joven, se me acercó y se inclinó sobre mi mano. Enderezándose, me observó con una atención que rozaba el límite de la descortesía. «¿La esposa de Jamie, preguntó. Tenía los ojos rasgados de su padre y de Jamie, pero los suyos eran castaños. «Supongo que os puedo llamar sobrina, ¿no es así?»,
Era casi de la edad de Jamie, claramente menor que yo. «Ja, ja», dije mientras él se reía de su ingenio. Intenté liberar mi mano, pero no la soltaba. En cambio sonrió jovialmente, volviendo a echarme una ojeada. «He oído hablar de vos», dijo. «Gozáis de cierta fama en las tierras altas, señora». «Ah, sí, qué bien». Intenté soltar mi mano con disimulo en respuesta. Me apretó tanto la mano que casi me dolió. «¿Ah, sí? He oído que sois muy popular entre los hombres que manda vuestro esposo», dijo con una sonrisa exagerada. «Me han dicho que os llaman Neoheiminish Meala, que significa señora labios de miel», tradujo al ver mi expresión confusa ante el poco familiar gaélico. «Bueno, gracias», empecé, pero no pude terminar de hablar, pues el puño de Jamie se estrelló contra la mandíbula de Simón hijo y arrojó a su tío contra una mesa, desparramando con un terrible estruendo las confituras y cucharas por el suelo. Aunque se vestía como un caballero, tenía los instintos de un bravucón. El joven Simón se arrodilló con los puños apretados. «Ya allí quedó». Jamie se puso encima de él. Su tranquilidad era peor que una amenaza abierta. «No», dijo, «ella no sabe mucho gaélico, y ahora que lo has confirmado, para satisfacción de todos, pedirás disculpa a mi esposa antes de que te patee los dientes y tengas que tragártelos». El joven Simón fulminó con la mirada a Jamie y después miró a su padre, que asintió. Al parecer impaciente ante la interrupción, el desgreñado pelo negro del joven Fraser se había desatado y le colgaba como un moho de árbol alrededor de la cara. Miró a Jamie con cautela, pero con una extraña mezcla de diversión y respeto. Se pasó el dorso de la mano por la boca y me hizo una reverencia, todavía de rodillas. «Os pido disculpas, señora Fraser. Perdón por cualquier ofensa que os pueda haber infligido». No pude hacer otra cosa que asentir antes de que Jamie me condujera al corredor. Casi habíamos llegado a la puerta cuando hablé, mirando hacia atrás para comprobar que no nos oyeran. «¿Qué diablo significa Neoheiminish Meala?», pregunté, tirándole de la manga para que caminara más lento. Me miró como si acabara de verme. Significa labios de miel, como te dijo, más o menos, pero no se refería a tu boca, Sassenach», dijo Jamie con sequedad. «Pero quise regresar al estudio pero Jamie me detuvo. «No te preocupes, solo me están probando». «Está todo bien», murmuró en mi oído. Me dejó al cuidado de Lady Frances, la hermana de Simón hijo, y regresó a la biblioteca con los hombros erguidos para dar batalla. Deseé que no golpeara a más parientes. Aunque los Fraser no eran tan grandes como los Mackenzie, estaban siempre al ataque, actitud que no convenía a nadie que intentara algo en su contra. Lady Frances era joven, tal vez de unos 22 años. Parecía estar fascinada y aterrorizada por mí, como si yo fuera a saltar sobre ella. No me aplacaba continuamente con té y pasteles. Me esforcé por parecer lo más agradable e inofensiva posible. Poco tiempo después, se relajó la superficie para confesarme que nunca antes había conocido a una mujer inglesa. Mujer inglesa, según supuse, era una especie exótica y peligrosa. Tuve cuidado de no hacer ningún movimiento repentino, y al cabo de un rato se sintió más cómoda y me presentó tímidamente a su hijo, un robusto chiquillo de unos 3 años, conservado en su estado de limpieza sobrenatural por la constante vigilia de una sirvienta de cara muy seria. Les estaba hablando a Frances y a su hermana menor, Aline de Jenny y su familia, a quienes no conocían, cuando de repente se oyó un ruido y un grito en el corredor.
Me puse en pie de un salto y llegué a la puerta de la sala a tiempo para ver un montón de ropa que trataba de ponerse en pie en el corredor de piedra. Perdón, se cortó. La pesada... La pasarás peor, muchacha, si no te esfuerzas más, dijo. Su tono no era particularmente amenazador. Se limitaba a exponer un hecho. La figura se puso en pie y levantó la cabeza. Vio un rostro extraño, anguloso y bonito, con grandes y oscuros ojos que resaltaban entre la mancha roja que se le estaba formando en el pómulo. Ella me vio, pero no hizo ningún gesto de reconocimiento. Se limitó a ponerse de pie y a irse apresurada, sin pronunciar palabra. Era muy alta y delgada, en extremo, y se movía con la gracia extraña y un poco torpe de una cigüeña. Me quedé mirando al viejo Simón, cuya silueta se recortaba contra la luz del fuego de la biblioteca situada a sus espaldas. Sintió que lo miraba y volvió la cabeza para mirarme. Los viejos ojos azules se posaron en mí, fríos como zafiro. «Buenas tardes, querida», dijo, y cerró la puerta. Me quedé mirando la oscura puerta de madera. «¿Qué ha sido eso?», le pregunté a Frances. «Nada», dijo, mojándose los labios. La dejé que me llevara, pero decidí que más tarde le preguntaría a Jamie qué había sucedido en la biblioteca. Llegamos a la alcoba que nos habían asignado. Jamie despidió a nuestro pequeño guía con una palmadita. Me dejé caer en la cama, mirando con impotencia a mi alrededor. «¿Y ahora qué hacemos?», pregunté. La cena había pasado sin pena ni gloria, pero de vez en cuando había sentido la mirada de Lobat posada sobre mí. Jamie se encogió de hombros, quitándose la camisa por la cabeza. «No tengo ni la menor idea», respondió. Me preguntaron el estado del ejército escocés, la condición de las tropas, que sabía de los planes de su Alteza, les respondí, y después volvieron a preguntarme todo otra vez. «Mi abuelo nunca piensa que alguien le da una respuesta directa», añadió fríamente. «Cree que todo el mundo es tan retorcido como él, que tiene una docena de motivos diferentes para cada ocasión». Sacudió la cabeza y arrojó la camisa en la cama. «No puedes saber si le estoy mintiendo con respecto al estado del ejército, pues si yo quisiera que él se uniera a los Estuardos, le contaría las cosas mejor de lo que son. Y si no me importara personalmente, entonces diría la verdad. Y no pienso comprometerse hasta que crea saber dónde estoy yo». «¿Cómo piensa averiguar si estás diciendo la verdad?», pregunté con escepticismo. «Tiene un evidente», respondió, como si hablara de uno de los muebles del castillo. En lo que a mí respectaba, lo era. «¿De veras?», me incorporé en la cama intrigada. «¿Es esa mujer tan extraña que sacó patadas al corredor?». «Sí, se llama Maisri y posee el don desde que nació, pero no pudo decirle nada, o no quiso», añadió. Era evidente que ella sabía algo, pero lo único que hacía era sacudir la cabeza y decir que no podía ver. Entonces fue cuando mi abuelo perdió la paciencia y la golpeó. «Maldito bastardo», exclamé indignada. «Bueno, no es perfecto, caballero», admitió Jamie. Vertió agua en una palangana y empezó a lavarse la cara. Levantó la mirada sorprendido y, chorreando agua al oír mi exclamación. «¿Qué?», dijo. «Tu estómago», dije, señalándolo. Entre el esternón y la falda tenía una enorme contusión que se extendía como un feo y enorme capullo sobre su piel clara. Jamie miró hacia abajo. «Ah, eso», dijo con indiferencia y continuó lavándose. «Sí, eso», repetí, levantándome para mirarlo de cerca. «¿Qué pasó?». «No importa», dijo. «Esta tarde hablé un poco rápido y mi abuelo hizo que el joven Simón me diera una pequeña lección. Así que hizo que un par de frases se sostuvieran mientras él te golpeaba en el estómago», pregunté, sintiendo náuseas. Haciendo a un lado la toalla, Jamie cogió la camisa de noche, muy halagador de su parte pensar que solo se necesitaron 2 para sostenerme.
dijo sonriendo mientras metía la cabeza por la abertura. En realidad fueron 3. Uno me cogió por detrás. ¡Jamie! Se echó a reír, sacudiendo la cabeza, apenado mientras echaba hacia atrás el cobertor. No sé qué pasa contigo, que siempre quieres que alardee para ti. Supongo que querrás que me maten uno de estos días, tratando de impresionarte, suspiró. Es solo actuación, no debes preocuparte. ¿Actuación? Por Dios, Jamie. ¿Acaso no has visto nunca a un perro extraño unirse a una jauría? Los otros lo huelen, lo muerden, le muerden las patas y gruñen para ver si se acobarda o les devuelve el gruñido. A veces se muerden, a veces no. Pero al final, cada perro de la jauría conoce su lugar y sabe quién es el líder. El viejo Simón quiere asegurarse de que sé quién manda en su jauría. Eso es todo. ¿Ah, sí? ¿Y lo sabes? Me acosté esperando que él también se acostara. Cogió la vela y me miró. ¡Puf!, dijo, y sopló la vela. Durante los días siguientes solo vi a Jamie por la noche. Durante el día estaba siempre con su abuelo, cazando o cabalgando. Lovat era un hombre vigoroso pese a su edad. O bebiendo en el estudio, mientras el viejo zorro lentamente sacaba conclusiones y daba forma a sus planes. Yo pasaba la mayor parte del tiempo con Frances y las demás mujeres. Afuera de la sombra de su temible y anciano padre, Frances recobró suficiente coraje para hablar por su cuenta y resultó ser una compañera inteligente e interesante. Tenía que administrar el castillo y su personal, pero cuando su padre aparecía en escena pasaba a ser insignificante y rara vez alzaba la mirada. No la culpaba. 2 semanas después de nuestra llegada, Jamie fue a buscarme a la salita donde estaba sentada con Frances y Aline, diciéndome que Lord Lovat quería verme. El viejo Simón señaló con gesto indiferente unas botellas que había en la mesa y después se sentó. La silla se adaptaba a su figura corta y robusta como si hubiese sido construida a su medida. Me pregunté si así habría sido o si de tanto usarla, Lovat había adquirido la forma de la silla. Me senté en silencio en un rincón con mi copa de oporto y me mantuve callada, mientras Simón me preguntaba a Jamie una vez más acerca de la situación y las perspectivas de Carlos Estuardo. Por 20ª vez, en una semana, Jamie informó pacientemente del número de tropas, la estructura de mando, si es que existía, el armamento de que se disponía y su condición, en su mayor parte, pobre. ¿Qué posibilidades había de que a Carlos se le uniera Lord Lewis Gordon de Ferguson, que había dicho Glengarry después de Prestonpans, que sabía o deducía Cameron del movimiento de las tropas inglesas porque Carlos había decidido marchar hacia el sur, etc.? Me di cuenta que me estaba durmiendo sobre mi copa y me sacudí para despertarme, justo a tiempo para evitar que el líquido color rubí se me derramara en la falda. Y tanto Lord George Murray como Kilmarnock opinan que Su Alteza haría mejor en replegarse a las tierras altas durante el invierno, concluía Jamie, dando su enorme bostezo. Incómodo en la silla que le habían dado, se levantó y se estiró. ¿Y tú qué piensas? Los ojos del viejo Simón brillaron bajo sus párpados entrecerrados. El fuego brillaba en la chimenea. Frances había apagado el fuego del corredor principal, cubriéndolo con trozos de turba, pero este había sido atizado por orden de Lovat con madera. El aroma a resina de pino era penetrante y se mezclaba con el olor a humo. La luz proyectaba la sombra de Jamie en la pared. El pequeño estudio estaba cerrado y oscuro, con la ventana tapada por la noche, muy diferente del cementerio abierto y soleado donde Colum le había hecho la misma pregunta, y la situación había cambiado. Carlos ya no era el líder popular a quien los jefes de los clanes consultaban. Tenía que enviar a por los jefes llamándolos a sus obligaciones. Pero la forma del problema era el mismo, oscura, amorfa, pendiendo como una sombra
sobre nosotros. Ya te he dicho lo que pienso, una decena de veces o más. Jamie habló bruscamente. Movió los hombros con impaciencia, encogiéndolos como si la chaqueta le quedara pequeña. Ah, sí, me lo has dicho, pero esta vez quiero la verdad. El anciano se acomodó en su silla con las manos entrelazadas sobre el vientre. ¿De veras? Jamie emitió una risilla y se volvió para mirar a su abuelo. Se inclinó sobre la mesa con las manos en la espalda. Pese a la diferencia de postura y figura, hubo cierta tensión entre los dos hombres que los hizo parecidos. Uno alto y el otro bajo, pero ambos fuertes, obstinados y determinados a ganar aquella partida. ¿Acaso no soy tu pariente y tu jefe? Yo dirijo tu lealtad. ¿No es así? Ese era el punto. Gollum, tan acostumbrado a la debilidad física, había conocido el secreto de utilizar la debilidad de otro hombre en su propio beneficio. Simon Fraser, fuerte y vigoroso pese a su avanzada edad, estaba acostumbrado a salirse con la suya por medios más directos. Pude ver, por la sonrisa de Jamie, que él también comparaba la petición de Gollum con la exigencia de su abuelo. ¿De veras? No recuerdo haberte hecho ningún juramento. De las cejas de Simón sobresalían varios pelos largos y rígidos. Estos temblaron a la luz del fuego, aunque no supe si de indignación o de risa. ¿Un juramento? ¿Acaso no corre por tus venas la sangre de los Fraser? La boca de Jamie se torció al responder. Dicen que un niño sabio reconoce a su propio padre, ¿no? Mi madre era una Mackenzie, es lo único que sé. La cara de Simón enrojeció y se le juntaron las cejas. Después abrió la boca y estalló en carcajadas. Se rió hasta que tuvo que enderezarse en la silla, inclinarse hacia adelante, farfullando y ahogándose. Por último, golpeando con una mano el brazo de la silla, se metió la otra en la boca y se quitó la dentadura postiza. ¡Por Dios!, farfulló, jadeando y resollando, con el rostro lleno de lágrimas y saliva. Palpó ciegamente en la mesita que había junto a su silla y dejó caer los dientes en un plato. Los dedos agarrotados se cerraron en una servilleta de tela y la apretó contra su cara, emitiendo sonidos parecidos a las risas mientras se secaba. «Por casti, muchacha», dijo por fin, «pasarme el whisky». Jamie alzó las cejas, cogió la botella y se lo pasó a su abuelo, quien le quitó la tapa y bebió un buen trago sin molestarse en verterlo en una copa. «¿Crees que no eres un Fraser?», dijo. «Ja». Se reclinó una vez más. El estómago subía y bajaba rápidamente, mientras recobraba el aliento. Señaló a Jamie con un dedo largo y delgado. «Tu propio padre se pasó en el mismo sitio donde tú estás ahora, y me dijo lo mismo que tú el día que abandonó para siempre el castillo de Beaufort». El anciano, que leía sin dientes, se estaba calmando, tosió varias veces y se enjugó la cara otra vez. ¿Sabías que intenté impedir que tus padres se casaran diciendo que el hijo de Ellen Mackenzie no era de tu Brian? Sí, lo sabía. Jamie se inclinó sobre la mesa otra vez, mirando a su abuelo con los ojos entrecerrados. Lord Lovat dio un gruñido. No diré que siempre ha habido buena voluntad entre yo y los míos, pero conozco a mi hijo y a mis nietos, añadió. Que me lleve el diablo si se diera de que alguno de ellos puede ser un cornudo. A Jamie no se le movió un pelo, pero no pude evitar alejar mi mirada del anciano. Me quedé mirando los dientes postizos, la sucia madera de haya brillaba entre las migas de tortas. Afortunadamente, Lord Lovat no se dio cuenta. El anciano continuó hablando, otra vez serio. Ahora bien, Dougal Mackenzie de Loach se ha declarado por Carlos. ¿Lo consideras tu jefe? ¿Es eso lo que me quieres decir? ¿Que le has prestado juramento? No, no he prestado juramento a nadie.
¿Ni siquiera a Carlos? El anciano pensó con rapidez. Se abalanzó sobre la posibilidad de como un gato sobre un ratón. Casi pude verle menear la cola cuando miró a Jamie. Los ojos rasgados y profundos brillaban bajo los arrugados párpados. La mirada de Jamie estaba fija en las llamas. No me lo ha pedido. Era cierto, Carlos no había tenido necesidad de pedirle juramento a Jamie. Dicha necesidad fue anulada al firmar por Jamie el acta de asociación. Sin embargo, yo sabía que el hecho de no haberle dado su palabra era importante para Jamie. Al menos, si traicionaba a Carlos, no sería aún hecho reconocido por él. La idea de que el mundo supiera que dicho juramento podía existir era un asunto de menor importancia. Simón volvió a gruñir sin su dentadura postiza. La nariz y la barbilla se juntaban, y la parte inferior de su cara parecía extrañamente corta. Entonces, nada te impide prestarme juramento como jefe de tu clan, dijo con calma. La cola era menos visible, pero todavía estaba allí. Casi podía oír sus pensamientos, caminando con sigilo. Si Jamie le juraba lealtad a él, en lugar de a Carlos, el poder de Lovat se vería incrementado. También su riqueza, gracias a la porción de los ingresos de Lallybroch, que podría reclamar como jefe del clan. La perspectiva de ser duque se acercaba cada vez más, brillando a través de la niebla. Nada excepto mi propia voluntad, coincidió Jamie. Pero ese es un detalle sin importancia, ¿no? Los ojos se entrecerraron aún más. Bien, los ojos de Lovat estaban casi cerrados y sacudió la cabeza lentamente. Así, muchacho, eres hijo de tu padre, obstinado como una piedra y doblemente estúpido. Debía haber sabido que Brian no engendraría otra cosa que tontos de una prostituta. Jamie se acercó a la mesita y cogió la dentadura postiza. Será mejor que te los pongas, viejo tonto, dijo con brusquedad. No entiendo una palabra de lo que dices. La boca de su abuelo se agrandó en una sonrisa sin humor, que exhibió un único diente amarillento en la mandíbula inferior. No, dijo, podrás entender mi trato. Me he hecho un rápido vistazo como un elemento más de negociación. Tu juramento por el honor de tu esposa. ¿Qué te parece? Jamie se echó a reír con la dentadura todavía en la mano. ¿Así? ¿Pretende forzarla delante de mis ojos, abuelo? Lo miró con desprecio, con la mano sobre la mesa. Adelante, y cuando ella haya terminado contigo, enviaré a la tía Frances a que recoja tus pedazos. Su abuelo lo miró con calma. Yo no, muchacho. La boca sin dientes dibujó una sonrisa al volver la cabeza para mirarle, aunque ganas no me faltarían. Me habría gustado echar mi capa sobre mis pechos para protegerse de la malicia de sus ojos oscuros. Por desgracia, no la llevaba puesta. ¿Cuántos hombres hay en Biotford, Jamie? ¿Cuántos que querrían usar a tu Sassenach para lo único que sirve? No puedes cuidarla día y noche. Jamie se enderezó lentamente. Su enorme sombra siguió sus movimientos sobre la pared. Miró a su abuelo con cara inexpresiva. «Oh, no. No creo que deba preocuparme, abuelo», dijo con suavidad. «Mi esposa es una mujer rara, una hechicera, ¿sabes? Una dama blanca, como Dame Alicet». Nunca había oído hablar de Dame Alicet, pero evidentemente Lord Lovat sí. Giró la cabeza con brusquedad para mirarme con los ojos desorbitados por el miedo. Abrió la boca, pero antes de que pudiera hablar, Jamie continuó hablando con un tono de malicia claramente audible. Al hombre que la tome en brazos impuros se le marchitarán las partes privadas como una manzana azotada por la escarcha, dijo, y su alma arderá eternamente en el infierno. Le enseñó los dientes a su abuelo y de inmediato comenzó a chisporrotear. La maldición de la vidente.
La mayoría de los escoceses de las tierras bajas se habían convertido al presbiterianismo hacía 2 siglos. Algunos de los clanes de las tierras altas los habían imitado, pero otros, como los Fraser y los Mackenzie, habían conservado su fe católica. En especial los Fraser, que tenían fuertes vínculos familiares con la Francia católica. Había una pequeña capilla en el castillo de Beaufort para uso del conde y su familia, pero el priorato de Butely, arruinado como estaba, seguía siendo el cementerio de los Lovat, y el suelo del antealtar estaba repleto de lápidas planas. Era un sitio pacífico por el que me gustaba pasear pese al clima frío y ventoso. No sabía si el viejo Simón me había amenazado de verdad o si el hecho de que Jamie me comparara con Dame Elisette, que resultó ser una curandera legendaria, el equivalente escocés de la Dama Blanca, había sido suficiente para poner fin a la amenaza. Pero pensaba que no era probable que alguien me atacara entre las tumbas de los difuntos Fraser. Una tarde, pocos días después del incidente en la biblioteca, atravesé un hueco de la ruidosa pared del priorato y vi que no estaba sola. La mujer alta que había visto fuera de la biblioteca estaba allí, reclinada en una de las tumbas de piedra roja, con los brazos cruzados para darse calor y las largas piernas estiradas como una cigüeña. Me dispuse a retirarme, pero ella me vio y me llamó. «Vos debéis ser Lady Broadchurch», dijo, aunque su pregunta fue más bien retórica. «Así es. ¿Y vos sois?» «My City». Una sonrisa le iluminó el rostro. Era raro, algo asimétrico, como una pintura de Modigliani, y su pelo era largo y negro con algunos mechones grises, aunque aún era joven. Vidente, tenía todo el aspecto de serlo. «Sí, tengo el don», dijo sonriendo. «¿También leéis la mente?», pregunté. Se echó a reír. El sonido se perdió con el viento. «No, señora, pero leo el rostro y el mío es un libro abierto», dije resignada. Permanecimos en silencio un momento, observando el agua nieve que caía sobre la espesa hierba del cementerio. «Dicen que sois una dama blanca», dijo Maisiri. Sentí que me miraba fijamente, pero sin el nerviosismo que parecía tan común a dicha observación. «Eso dicen», coincidí. No volvió a hablar, solo me miró los pies largos y elegantes con medias de lana y sandalias de cuero. Mis propios pies, que estaban más abrigados, estaban muy fríos y pensé que los de ella se estarían congelando si hacía rato que estaba allí. «¿Qué hacéis aquí?», pregunté. El priorato era un sitio acogedor con buen tiempo, pero no era muy recomendable en la fría nevisca. «Vengo a pensar», respondió. Sonrió, pero era evidente que estaba preocupada. Fueran cuales fuesen sus pensamientos, no eran muy agradables. «¿A pensar en qué?», pregunté, levantándome para sentarme sobre la tumba junto a ella. Sobre la lápida se veía la gastada figura de un caballero con la espada apretada contra su pecho. «Quiero saber por qué», explotó. Su delgado rostro de repente se mostró indignado. «¿Por qué qué? ¿Por qué? ¿Por qué puedo ver lo que va a suceder cuando humanamente no puedo hacer nada para modificarlo o detenerlo? ¿De qué sirve un don semejante? No es un don sino una maldición, aunque no he hecho nada para merecerla». Se volvió y miró la tumba de Thomas Fraser. «Sí, y quizás es tu maldición, viejo tonto. Tú y el resto de tu maldita familia. ¿Alguna vez lo habéis pensado?», preguntó de repente, volviéndose hacia mí. Sus cejas se arquearon sobre los ojos castaños que brillaban con furia. ¿Alguna vez habéis pensado que quizá no sea en absoluto el destino el que nos hace lo que somos? ¿Que tal vez una persona tiene el don o el poder solo porque le es necesario a otra persona y no tiene nada que ver con ella, excepto que esa persona y no otra, la que lo tiene, y debe sufrir por ello? ¿Alguna vez lo habéis pensado? «No lo sé», dije. «O si me lo he preguntado, ¿por qué yo?
Me hago esa pregunta siempre, por supuesto, pero nunca he dado con una respuesta satisfactoria. ¿Vos pensáis que tal vez poseéis el don porque es una maldición para los Fraser saber cuándo van a morir? Es una idea terrible, es un infierno, dijo. ¿Qué opináis? Me preguntó de repente. ¿Se lo digo? Quedé sorprendida. ¿A quién? ¿A Lord Lovat? Sí. Me pregunta qué veo y me golpea cuando le respondo que nada. Él lo sabe, puede ver en mi rostro que he tenido una visión, pero es el único poder que tengo, el de no responder. Los largos dedos blancos surgieron de entre la capa jugando con los pliegues. Siempre existe la posibilidad, ¿no es verdad? Dijo. ¿Existe la posibilidad de que si lo digo las cosas sean diferentes? De vez en cuando ocurre, le dije a la Sham Gibbon que había visto a su yerno envuelto en algas marinas y con las anguilas debajo de su camisa. Latham me escuchó y fue directamente a hacerle un agujero al bote de su yerno. Se echó a reír al recordar. Por Dios, lo que hubo que hacer para arreglarlo. Pero cuando vino la gran tormenta la semana siguiente, se ahogaron 3 hombres y el yerno de Latham estaba a salvo en su casa arreglando su bote. Y cuando volví a verlo tenía la camisa seca y ya no tenía las algas en el pelo. A veces sucede, dije. A veces, repitió asintiendo. Lady Sarah Fraser yacía a sus pies con una calavera cruzada en 2 huesos. Odi mihi crasas tibi, rezaba la inscripción. Sic transit gloria mundi. Hoy es mi turno, mañana el tuyo. Y así pasa la gloria del mundo. A veces, no, cuando veo un hombre envuelto en una mortaja, sobreviene la enfermedad y no hay nada que pueda hacerse. Tal vez, dije. Me miré las manos extendidas sobre la piedra junto a mí, sin medicina, sin instrumento, sin conocimiento. Si entonces la enfermedad era el destino y nadie podía hacerse, pero si había un médico cerca y tenía los elementos para curarla, era posible que Maisry viera la sombra de una enfermedad aproximándose como un síntoma real, como la fiebre o una erupción, que solo le falta la medicina, convirtiera la lectura de dichos síntomas en una sentencia de muerte. Nunca lo sabría. Nunca podremos saberlo, dije. No se sabe. Sabemos cosas que otras personas no saben y no podemos decir por qué ni cómo ni por qué, pero poseemos el don. Y tenéis razón, es una maldición, pero sí se tiene el conocimiento y puede prevenir el daño. ¿Creeréis que puede causarlo? Maisry sacudió la cabeza. No puedo responder. Si supierais que vais a morir pronto, ¿haríais algo? ¿Y seríais solo cosas buenas o aprovecharíais la última oportunidad que os queda para hacer daño a vuestros enemigos, daños que de otro modo no haríais? No lo sé. Permanecimos en silencio. A veces sé que hay algo, dijo Maisry de repente, pero puedo apartarlo de mi mente, puedo no verlo. Fue lo que pasó con su excelencia. Supe que había algo, pero conseguí no verlo. Después él me hizo mirar y pronunciar el hechizo para que la visión se volviera clara. Y así lo hice. Él estaba delante del fuego, pero era de día, se veía con claridad. Había un hombre detrás de él, quieto como un árbol que tenía el rostro cubierto de negro, y frente al rostro de su excelencia cayó la sombra de un hacha. Maisry habló con indiferencia, pero sentí un escalofrío en la espalda. Por fin suspiró y se volvió hacia mí. Bueno, se lo diré y que haga lo que quiera. No puedo condenarlo ni salvarlo. Es su elección, y que Dios lo ayude. Se volvió para retirarse. Salí de la tumba y me detuve sobre la lápida de Lady Sarah. Maisry, la llamé. Sí, ¿qué ves, Maisry? Pregunté y me quedé esperando. Ella me miró de hito en hito. Por fin sonrió levemente asintiendo. No veo nada más que a vos, señora, dijo con suavidad. Solo estáis vos. Se volvió y desapareció entre los árboles. No puedo ni condenar ni salvar, pues no tengo otro poder que el conocimiento, ninguna habilidad para doblegar o a otros a hacer mi voluntad,
ningún modo de impedirles que hagan lo que quieran. Sacudí la nieve de mi capa y me volví para seguir a Mairri por el camino, compartiendo su amargo conocimiento de que solo estaba yo y yo no era suficiente. La actitud del viejo Simón fue la misma en el curso de las siguientes 2 o 3 semanas, pero me imaginé que Mairri había mantenido su intención de contarle su visión, aunque parecía a punto de convocar a los herradores y arrendatarios para marchar. De repente se echaba atrás, diciendo que no había prisa después de todo. Tal indecisión enfurecía al joven Simón, que ardía en deseos de ir a la guerra y cubrirse de gloria. No es una cuestión urgente, dijo el viejo Simón por enésima vez. Tal vez será mejor esperar a la primavera. Antes de la primavera podrían estar en Londres. El joven Simón fulminó con la mirada a su padre. Si no quieres ir tú, déjame a mí llevar a los hombres para que se unan al príncipe. Lord Lovat gruñó. Eres demasiado impaciente, dijo, pero no eres sensato. ¿Nunca aprenderás a esperar? Ya pasó el tiempo de esperar, dijo Simón. Los Cameron, los MacDonald, los McGillibrand, todos han estado allí desde el principio. Vamos a llegar al final como mendigo y quedar en segundo lugar después de Clanrall y Glengarry. Maldita la oportunidad que tendrás entonces de conseguir un ducado. La boca de Lovat era grande y expresiva, incluso en la ancianidad. Conservaba cierto humor, pero en aquel momento no se notaba. Apretó los labios observando a su heredero sin ningún entusiasmo. Si te casas con prisa, tendrás toda la vida para arrepentirte, dijo. Y es más cierto el elegir un arrendatario que un hijo. Uno puede deshacerse de una mujer. El joven Simón gruñó y miró a Jamie en busca de apoyo. En los 2 últimos meses su hostilidad inicial había dado paso a un respeto ante la evidente experiencia que tenía su pariente bastardo en el arte de la guerra. Jamie dice... Empezó. Sé muy bien lo que Jamie dice, lo interrumpió el viejo Simón. Lo ha dicho muchas veces. Tomaré una decisión a su debido tiempo. Pero recuerda, muchacho, cuando se trata de involucrarse en una guerra, no se pierde nada esperando. Esperando a ver quién gana, murmuró Jamie. Diste tu palabra a los estuardos, continuó el joven Simón. No querrás romperla, ¿no? ¿Qué dirá la gente de tu honor? Lo mismo que dijeron en el año 15, respondió su padre con calma. La mayoría de los que dijeron cosas están muertos en bancarrota o mendigando en Francia, y yo sigo aquí. Pero Simón hijo estaba rojo de rabia. El resultado normal de este tipo de conversación con su padre. El viejo conde sacudió la cabeza mientras miraba a su hijo con los labios apretados. Cristo santo, a veces desearía que Brian no hubiera muerto. Sería un estúpido, pero por lo menos sabía cuándo dejar de hablar. Tanto Simón hijo como Jamie se pusieron rojos de ira, pero después de mirarse el uno al otro, volvieron a prestar atención a la comida. ¿Y tú qué miras?, gruñó Lord Lovat al ver que yo lo miraba. A vos, dije, no tenéis buen aspecto. Era cierto. Aunque de altura mediana, con los hombros caídos y anchos, era un hombre de aspecto sólido. Sin embargo, últimamente parecía como si hubiese encogido un poco. Las bolsas arrugadas debajo de los ojos se le habían oscurecido y tenía la piel pálida. ¿Ah, sí?, gruñó. ¿Y por qué no? No descanso cuando duermo, ni estoy tranquilo cuando estoy despierto. No es de sorprender que no parezca un recién casado. Pero sí que lo pareces, padre, comentó el joven Simón con malicia. Un recién casado al final de su luna de miel agotado. —¡Simón! —exclamó Lady Frances. Un rumor de risa se extendió por la mesa ante la ocurrencia. Hasta Lord Lovat sonrió. —Sí, bueno, prefería sufrir dolor por esa causa, muchacho. Se movió incómodo en su silla y rechazó la fuente de nabos hervidos que le ofrecían. Cogió su copa de vino, la alzó hasta la nariz, la olió y volvió a dejarla. Es de mala educación mirar a la gente, indicó con frialdad.
O tal vez los ingleses tienen diferentes reglas de educación. Me ruboricé un tanto, pero no dejé de mirarlo. Solo me preguntaba, ¿no tenéis apetito y no bebéis? ¿Qué otros síntomas tenéis? ¿Quieres probar que sirves para algo, Una curandera, según dice mi nieto, una dama blanca. Echó una mirada fulminante a Jamie, que continuó comiendo sin hacerle caso. Lobat gruñó e inclinó la cabeza irónicamente en mi dirección. Bueno, no bebo, señora, porque no puedo orinar y no quiero explotar como un cerdo. Y no descanso porque me levanto 10 veces durante la noche para usar la vacinilla, aunque poco uso le doy. ¿Qué decís de eso? Dame a Lisette. Padre, murmuró Lady Frances, realmente creo que no deberías. Podría deberse a una infección de la vejiga, pero más bien me parece prostatitis, respondí. Alcé mi copa de vino y bebí un sorbo saboreándolo antes de tragarlo. Sonreí con timidez. ¿Ah, sí? Dijo, alzando la ceja. ¿Y qué es eso, por favor? Me remangué y levanté las manos flexionando los dedos como un mago a punto de realizar un acto de prestidigitación. Estiré mi índice izquierdo. La próstata en los varones, expliqué, encierra el canal de la uretra, que es superior. Encerré con 2 dedos de la mano derecha el índice izquierdo a modo de ilustración. Cuando la próstata se inflama o se agranda, se llama prostatitis. Aprieta la uretra, estreché el círculo de mis 2 dedos, cortando el flujo de la orina. Es muy común en los hombres ancianos. ¿Lo veis? Lady Frances, al no poder impresionarse a su padre con sus opiniones sobre las conversaciones adecuadas durante la cena, murmuraba agitada a su hermana menor, y ambas me miraban con más recelo que de costumbre. Lord Lovat observó mi pequeña demostración fascinado. Sí, ya veo, respondió. ¿Y qué puede hacerse ya que tienes tanto conocimiento del tema? Pensé mientras escudriñaba en mi memoria. En realidad nunca había visto, y mucho menos tratado, un caso de prostatitis, pues no era una enfermedad que afligiera a los jóvenes soldados. Sin embargo, había leído textos médicos donde estaba descrita. Recordaba el tratamiento porque había causado mucha risa entre las estudiantes de enfermería que se habían horrorizado por las gráficas ilustraciones del texto. Hay solo 2 cosas que se pueden hacer: insertar un palillo de metal a través del pene y hacerlo llegar hasta la vejiga a fin de abrir la uretra. Metí el índice en el pequeño círculo, o masajear la próstata a fin de disminuir la hinchazón a través del recto, agregué con precisión. Oí un leve ruido de atragantamiento junto a mí y miré a Jamie. Tenía la mirada fija en el plato, pero el rubor le subía desde el cuello y las puntas de las orejas eran de un rojo brillante. Tembló un poco. Miré alrededor de la mesa y encontré un grupo de miradas fascinadas clavadas en mí. Lady Frances, Aline y las demás mujeres me observaban con expresiones variadas, desde curiosas hasta disgustadas. Los hombres parecían todos horrorizados. La excepción a la reacción general fue del mismo Lord Lovat, que se frotaba la barbilla pensativamente con los ojos entrecerrados. Vaya, dijo, no tengo mucha elección, un palo en el pito o un dedo en el trasero, Más bien, 2 o 3 dedos, aclaré, repetidas veces. Ah, una sonrisa similar apareció en la boca de Lord Lovat, quien con lentitud levantó la mirada y fijó sus ojos azules en los míos, con una expresión entre burlona y desafiante. Suena divertido, observó apaciblemente. Los ojos rasgados miraron mis manos, evaluando. Tienes hermosas manos, querida, dijo. Muy bien cuidadas, y con dedos muy largos y blancos, ¿no? Jamie apoyó las 2 manos sobre la mesa con un golpe y se puso en pie. Se inclinó poniendo la cara a medio metro de la de su abuelo. Si necesitabas tales atenciones, abuelo, me ocuparé de ellas en persona. Extendió las manos sobre la mesa, anchas y macizas. Cada dedo tenía el diámetro del cañón de una pistola. Para mí no es ningún placer meter el dedo en tu peludo y viejo trasero, dijo. Pero supongo que es mi obligación impedir que la orina te haga explotar, ¿no?
Frances emitió un pequeño chillido. Lord Lovat miró a su nieto con considerable disgusto y se levantó con lentitud de su asiento. No te molestes, haré que una de las sirvientas lo haga. Extendió una mano al grupo, indicando que podíamos continuar la comida, y abandonó el recinto. Se detuvo para mirar a una joven sirvienta que entraba con una fuente de faisán. Esta abrió los ojos de par en par y dio un paso a un lado para pasar lejos de él. Se produjo un gran silencio en la mesa, después de la partida de Lord Lovat. El joven Simon me miró y abrió la boca. Después miró a Jamie y volvió a cerrarla. Se aclaró la garganta. «Pásame la sal, por favor», dijo. «Y como consecuencia de la lamentable dolencia que me impide prestar asistencia personal a vuestra Alteza, os envío por intermedio de mi hijo y heredero una muestra de lealtad. No cámbialo por respetos. Una muestra del respeto que siempre he sentido por vos». Lord Lovat hizo una pausa mirando al techo. «¿Qué podemos enviarle, Gideon?», preguntó al secretario. «Algo lujoso, pero no tanto que no podamos decir que fue solo un presente sin importancia». Gideon suspiró y se enjugó el rostro con un pañuelo. El secretario era un hombre robusto, de mediana edad, algo calvo y con mejillas redondas y coloradas. Era evidente que le resultaba opresivo el calor que daba el fuego de la habitación. «El anillo que vuestra excelencia recibió del conde Mar», sugirió sin esperanza. Una gota de sudor cayó de la doble barbilla a la carta que le estaban dictando y le impidió disimuladamente con la manga. «No es lo bastante valioso», juzgó el anciano, «y tiene demasiadas asociaciones políticas». Los dedos pegajosos golpetearon el cubrecama mientras Lord Lovat pensaba. El viejo Simón había montado bien la escena, llevaba puesta su mejor camisa de dormir y estaba sentado en la cama con un impresionante despliegue de remedios distribuidos sobre la mesa. Estaba asistido por su médico personal, el doctor Menzies, un hombre pequeño con un ojo desviado que no dejaba de mirarme con considerable recelo. Supuse que el viejo no confiaba en el poder de imaginación del joven Simón y había montado esta escena para que su heredero informara con todo lujo de detalle sobre el estado de decrepitud de Lord Lovat cuando se presentara ante Carlos Estuardo. «Ja», dije con satisfacción, «le enviaremos el juego de cubiertos de oro y plata. Es bastante lujoso y demasiado frívolo para ser interpretado como un apoyo político. Además, una cuchara está abollada». «De acuerdo, entonces», comunicó el secretario. «Continuemos como vuestra Alteza sabrá». Intercambié una mirada con Jamie, con quien ocultó una sonrisa. «Creo que le diste lo que el viejo necesitaba, Sassenach», me había dicho mientras nos desvestíamos después de la famosa cena de la semana anterior. «¿Qué?», pregunté. «Una excusa para acosar a las sirvientas». «Dudo de que se preocupe mucho por excusa de ese tipo», respondió Jamie con sequedad. «No le diste la posibilidad de jugar a dos bandas como siempre. Si sufre de una enfermedad de nombre impresionante que lo confina en la cama, no pueden...» Al mismo tiempo, si envía a su heredero a luchar, los Estuardos sabrán que Lovat cumple su promesa y si todo sale mal, el viejo zorro va a asegurarle a los ingleses que él no tenía intención de ofrecer ayuda a los Estuardos, sino que el joven Simón fue por su propia voluntad. «¿Le puedes deletrear prostatitis a Gideon, muchacha?», me pidió Lord Lovat, interrumpiendo mis pensamientos. «Y escríbelo con cuidado, estúpido», dijo su secretario. «No quiero que su Alteza lo lea mal». «Prostatitis», deletreé lentamente, para beneficio de Gideon. «¿Y cómo os encontráis esta mañana?», pregunté acercándome al lecho. «Mucho mejor, gracias», dijo el anciano sonriendo y mostrándome su nueva dentadura postiza. «¿Quieres verme orinar?». «Ahora no, gracias», respondí con cortesía. Era un día despejado y frío de mediados de diciembre, cuando partimos de Beaulieu para unirnos a Carlos Estuardo y el ejército escocés. Contra todos los consejos, Carlos había insistido
en avanzar hacia Inglaterra, desafiando el clima y el sentido común, así como sus generales. Pero por fin en Derby los generales prevalecieron, los jefes escoceses se cegaron a seguir adelante y el ejército escocés estaba regresando al norte. Una carta urgente de Carlos, dirigida a Jamie, nos instaba a dirigirnos hacia el sur, sin demora, para encontrarnos con él en Edimburgo. El joven Simón, quien tenía todo el aspecto de un jefe de clan con su tartán carmesí, cabalgaba a la cabeza de una columna. Los que tenían caballo los seguían, pero la mayoría iba a pie. Como teníamos caballo, cabalgaríamos con Simón a la cabeza de la columna hasta que llegáramos a Comar. Allí nos dividiríamos. Simón y las tropas Fraser se dirigirían a Edimburgo y Jamie me acompañaría hasta Lallybroch antes de regresar a Edimburgo. Por supuesto que no tenía intención de regresar, pero eso no le importaba a Simón. De una pequeña arboleda junto al camino y encontré a Jamie esperando con impaciencia. A los hombres que partían se les habían servido cerveza caliente para ayudarlos a resistir el viaje, y aunque a mí me había parecido muy bueno como desayuno, también descubrí que tenía un efecto marcado sobre mis riñones. Jamie gruñó. «Mujeres», exclamó, «¿cómo podéis tardar tanto tiempo para hacer algo tan sencillo como orinar? Armáis tanto lío como mi abuelo». «Bueno, la próxima vez puedes venir conmigo y observarme», sugerí con aspereza. «Tal vez puedas darme alguna sugerencia». Se limitó a gruñir otra vez y se dio la vuelta para observar la columna de hombres que marchaban. Sin embargo, sonreía. El día claro y brillante levantaba el espíritu de todo el mundo, pero Jamie estaba de muy buen humor esta mañana. Y no era para menos, regresábamos a casa. Yo sabía que Jamie no se engañaba con que todo iba a salir bien. Esta guerra iba a tener su precio, pero si bien no habíamos podido detener a Carlos, tal vez podríamos salvar ese pequeño rincón de Escocia que tanto amábamos, Lallybroch. Quizá eso todavía estuviera en nuestro poder. Observé la columna de hombres. 200 hombres son un buen número. 170, corrigió Jamie distraídamente, mientras tomaba las riendas de su caballo. ¿Estás seguro?, pregunté con curiosidad. Lord Lovat dijo que enviaba 200 hombres. Lo oí cuando dictaba la carta. Pues no. Jamie se subió a la montura y señaló la colina que había más adelante, donde el estandarte Fraser con su penacho de cabeza de ciervo flameaba la cabeza de la columna. Los conté mientras te esperaba, explicó. 30 jinetes con Simón, más 50 hombres armados con espadas, más los campesinos con guadañas y martillos, que son 90. ¿Tu abuelo supone que el príncipe Carlos no los va a contar en persona?, observé con cinismo. Traté de obtener crédito por más de lo que envía. Sí, pero los hombres serán registrados en el ejército apenas lleguen a Edimburgo, dijo Jamie, frunciendo el entrecejo. Será mejor que vaya a ver. Lo seguí a paso más lento. Mi caballo debía tener unos 20 años y no se lo podía pedir más que un paso lento. El de Jamie era un poco más rápido, aunque no era comparable a Donas. El hermoso corcel había quedado en Edimburgo, pues el príncipe Carlos quería montarlo en ocasiones públicas. Jamie accedió a su petición, pues él albergaba la sospecha de que el viejo Simón iba a querer apropiárselo. A juzgar por la escena que veía delante de mí, Jamie no se había equivocado al juzgar a su abuelo como lo hacía. Jamie cabalgó hasta el secretario del joven Simón. Lo que parecía desde mi punto de vista una discusión acalorada terminó cuando Jamie se inclinó en su montura. Asió las riendas del indignado empleado y arrastró su caballo hasta el borde del camino. Ambos hombres desmontaron, quedaron cara a cara y obviamente se pusieron a reñir violentamente. El joven Simón, al ver el altercado, se apartó de la línea de marcha e indicó al resto que prosiguiera. A continuación hubo más discusiones. Yo estaba lo suficientemente cerca como para ver el rostro de Simón, rojo de ira, la mueca de preocupación del empleado y una serie de gestos violentos que por parte de Jamie observé fascinada esta pantomima. El empleado, encogiéndose de hombros, abrió su alforja,
revolvió en su interior y extrajo varias hojas de pergamino. Jamie se las quitó y las revisó rápidamente, pasando el índice por las líneas escritas. Cogió una página, dejando que el resto cayera al suelo y la agitó en la cara de Simon Fraser. El joven zorro parecía sorprendido. Cogió la hoja, la examinó y después miró a Jamie. Confundido, Jamie volvió a coger la hoja, rompió el duro pergamino en 4 y metió los pedazos en su morral. Detuvo mi pony, que aprovechó la ocasión para olisquear las pocas plantas caballo, así que decidí mantenerme alejada. Jamie volvió a montar su caballo, regresó trotando hasta mí, con el pelo rojo flameando como un estandarte al viento, los ojos brillantes de ira y los labios demonio. ¿Qué ha hecho?, inquirí. Puso a mis hombres en sus propios registros, dijo Jamie, como si fueran parte del regimiento Fraser. Viejo gusano traicionero. Miró hacia atrás con añoranza. Lástima que ya estemos tan lejos para bofetear a ese viejo decrépito. Resistí la tentación de instarlo a que siguiera insultando a su abuelo y le pregunté, ¿y por qué lo habrá hecho? Solo para que pareciera una contribución más importante. Jamie asintió. Las mejillas estaban recuperando su color normal. Sí, eso también, para quedar mejor sin costo adicional. Pero no solo eso, el viejo tramposo quiere recuperar mi tierra. La ha querido desde que se vio obligado a darla cuando mis padres se casaron. Ahora cree que si todo sale bien y él se convierte en duque de Inverness, puede afirmar que Lallybroch siempre fue suya y que yo solo su arrendatario. La prueba está en que envió hombres de allí para responder a la llamada de los estuardos. ¿Y puede hacer algo así?, pregunté. Jamie aspiró una gran bocanada de aire y la soltó. La nube de aliento se elevó de su nariz como si fuera un dragón. Sonrió y dio una palmadita a su morral que le colgaba de la cintura. No, ahora no, respondió. Con buen tiempo, buenos caballos y el suelo seco, el viaje de Beaulieu a Lallybroch debía durar 2 días, sin detenernos más que para las necesidades básicas, comer, dormir y lavarnos. Pero uno de los caballos se lastimó a 10 kilómetros de Beaulieu. Nevó, llovió y sopló el viento. El suelo pantanoso se congelaba por momentos y se convertía en hielo resbaladizo. Entre una cosa y otra pasó casi una semana antes de que descendiéramos la última colina que nos llevaba a la granja de Lallybroch. Llegamos con frío, cansados, hambrientos y bastante sucios. Estábamos nosotros 2 solos. Murtagh había sido enviado a Edimburgo junto con el joven Simón y los caballeros armados a fin de juzgar la situación del ejército escocés. La casa se erguía sólida entre las dependencias, blanca como los campos nevados que la rodeaban. Recordé las emociones que sentí al ver Lallybroch por primera vez. Por supuesto, la había visto un hermoso día de otoño, no a través de la nevisca helada. En aquel momento me había parecido un refugio acogedor. La impresión de fortaleza y serenidad de la casa ahora se veía acentuada por la cálida luz de la lámpara que se filtraba a través de las ventanas inferiores de un suave color amarillo, en medio del gris, cada vez más acentuado del crepúsculo. La sensación de bienvenida se hizo más fuerte cuando seguí a Jamie por la puerta principal y nos recibió el aroma riquísimo de carne asada y pan recién horneado. «Cena», dijo Jamie cerrando los ojos gozoso mientras inhalaba el fragante aroma. «Dios mío, podría comerme un caballo». El hielo de su capa se derritió en charcos en el suelo de madera. «Pensé que íbamos a tener que comernos uno», observé mientras desataba las cintas de mi capa y me quitaba la nieve del pelo. «Esa pobre criatura que compraste en Kirkmill apenas podía cojear». El sonido de nuestras voces atravesó el vestíbulo y una puerta se abrió, seguida del sonido de pequeños pies y un grito de alegría cuando el pequeño Jamie vio a su tocayo. El alboroto atrajo la atención del resto de los habitantes de la casa. Antes de darnos cuenta, estábamos envueltos en saludos y abrazos mientras Jenny y el bebé, la pequeña Maggie, Ian, la señora Croc y varios sirvientes vinieron al corredor. «Me alegro tanto de verte, querido», dijo Jenny por tercera vez. «Con las noticias que recibimos del ejército, temíamos que pasaran meses antes de que aparecieras».
Sí, dijo Ian. ¿Has traído a alguno de los hombres contigo o es solo una visita? Que si los he traído, justo cuando se disponía a saludar a su sobrino mayor, Jamie miró a su cuñado, olvidándose momentáneamente de la niña. Cuando ésta le tironeó el pelo, recordó su presencia, la besó distraído y me la entregó. ¿Qué quieres decir, Ian? Preguntó. Los hombres debieron haber vuelto hace un mes. ¿Acaso algunos no han regresado? Apreté a Maggie contra mi pecho. Una horrible sensación me invadió al ver cómo se desvanecía la sonrisa de Ian. No ha vuelto ninguno, Jamie, dijo lentamente. Su rostro largo y jovial de repente fue un reflejo de la expresión sombría de Jamie. No los hemos visto desde que se fueron con vosotros. Se oyó un grito desde el patio donde Ravi McNabb estaba guardando los caballos. Jamie se dio la vuelta, abrió la puerta y se inclinó bajo la tormenta. Por encima de su hombro puede ver que venía un jinete a través de la nieve. La visibilidad era muy escasa para poder distinguir su rostro, pero la forma pequeña, robusta y parece rápido como un rayo. Lo había descrito Jamie en una oportunidad, y tenía razón. Hacer el viaje desde Beaulieu hasta Edimburgo y después a Lallybroch en una semana era una hazaña. El jinete era Murtagh, y no necesitábamos el don de profecía de Mairie para adivinar que las nuevas que portaba eran malas. Chicas, hoy hasta acá. Gracias. Nos vemos, espero que les haya gustado y perdón desde acá arriba del auto.